Es bueno desde el jueves en la tarde y esta semana será clave por otro lugar paradisíaco que es Acapulco, y es que a partir del jueves comienza la convención bancaria que se celebra cada año. Bueno, el año pasado obviamente, el año pasado fue virtual, exactamente. Y el antepasado pues sí fue en donde pues el último gran evento junto con el Vive Latino que se realizó antes del confinamiento. Y hace un análisis cada año justamente a propósito de este asunto, HR Ratings, y por eso me da mucho gusto saludar a su director general, Pedro Latapí. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Muchas gracias y siempre un gusto estar contigo. Gracias por tomar esta videollamada, Pedro. ¿Y cuál es, qué ven en la banca en México en este arranque de 2022? Bueno, ya llevamos el primer trimestre, sobre todo porque leyendo el reporte que hicieron, pues, por ejemplo, hay una reducción de sucursales. Evidentemente, los bancos, incluso así lo han comunicado, no han podido desplegar, digamos, en términos de crédito lo que se requiere, es decir, un panorama relativamente complejo. ¿Cuáles son, digamos, las grandes líneas de lo que analizan y publican ustedes en esta evaluación? Claro que sí, Rodrigo. Mira, yo te diría, por un lado, el tema de la posición financiera es una posición de mucha solidez, ¿no? Ujú. Mantienes indicadores de solvencia, de capitalización, inclusive hasta de liquidez en términos de máximos históricos. Y esto te habla de mucho de la prudencia, ¿no? De la prudencia que ha tenido la banca como gremio, pues durante los últimos años, inclusive durante los últimos meses, pero como bien mencionas, también hay importantes retos, ¿no? El principal reto es cómo reactivas este crecimiento de la cartera, la cual durante 2021 tuvo una contracción de aproximadamente 2.5%, pero cómo la reactivas ante pues, un ambiente inflacionario, ¿no? Que lleva una política restrictiva y claramente genera un menor incentivo para el crecimiento. Y también cómo la reactivas con una tendencia a la digitalización, ¿no? Y a la innovación tecnológica. Aún así, la banca durante el último año, por ejemplo, incrementó en casi 12 millones de usuarios de banca por Internet, ¿no? Lo cual te habla pues realmente del empuje de hacia dónde se está moviendo el consumidor, pero claramente pues es un importante reto que se mantiene para la banca y habrá que ver cómo lo sortean para los próximos años. Claro, este es fundamental y sobre todo pensaría pues en un entorno de más de, en ciertas zonas, por ejemplo en lo que se refiere a temas energéticos, pues obviamente muchísima incertidumbre, ahí prácticamente no ha habido inversión, y otras pues muy en el tema de manufactura, muy aceleradas. Y lo menciono porque leía el análisis que publicó hace poco el Banco Mundial a propósito de la productividad en México e identificaba a la banca como uno de los factores. Y te quiero preguntar, ¿cómo observas, digamos, ello? Porque dice, bueno, pues las empresas que ya tuvieron acceso a crédito, que tienen más activos, digamos, que pueden utilizar como colateral, pues les va muy bien. Y hay otros que simplemente no ocurre. Pero, y incluso dentro de regiones, ¿no? Porque evidentemente México es, nuestro país es de varias velocidades, pero pensaba la correlación que hay entre informalidad, por ejemplo, los estados que tienen pues no tanto crédito, no se despliega tanto en las pequeñas empresas versus los que sí, pues hay una correlación de formalidad, y los bancos pues evidentemente le prestan a los que son formales sobre todo. Bueno, no sobre todo, a los que son formales de otra forma no se puede. ¿Cómo evalúas esa parte? Sí, claro, Rodrigo, es un excelente punto. Nosotros lo vemos directamente en la penetración bancaria. Digo, al final de cuentas, este indicador te compara realmente cuánto financiamiento hay frente al PIB, ¿no? Y es un indicador que durante los últimos años, y me atreveré a decir casi durante la última década, se ha mantenido en 27, 30%, regresa a 27%. Entonces, pues sí, claramente es uno de los principales retos, ¿no? ¿Cómo incentivas pues para una mayor penetración y también cómo lo haces frente a nuevos intermediarios, ¿no? Frente a Claro. nuevos intermediarios financieros no bancarios, frente a pues un sector fintech muy agresivo, con muchos recursos. Claramente es algo donde la banca ha estado invirtiendo durante los últimos periodos. Hemos visto inversiones importantes en tecnología, en nuevos productos, nuevos esquemas de cómo llegar a los consumidores, a las empresas, pero realmente se mantiene como claramente como uno de los principales retos. Sí, y pensemos, Brasil, según yo, anda por el 60%, ¿no? Para compararnos con un país que, digamos, con el que nos podemos comparar, ya para no hablar de Estados Unidos o algún otro de los desarrollados. ¿Y qué tanto esto, Pedro, es la tecnología? Es decir, en función de
Toda esta inversión de la banca sí se está reflejando en una mayor penetración en su conjunto. Yo veo bancos que evidentemente uno ve esos números en términos de captación de clientes desde plataformas digitales y van muy bien, otros no tanto. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo creo que el tema de tecnología es el primer paso, ¿no? Es la primera herramienta, porque esta penetración bancaria claramente viene de la mano de que el que tú ofrezcas el producto se haga bajo un ambiente de rentabilidad, ¿no? Y bajo un ambiente donde haga sentido tanto para el consumidor como también para la banca. Entonces, el poder ofrecer esto bajo un ambiente tecnológico que lo haga muy eficiente, que lo haga muy rápido, que lo haga, ahora sí que sea un ganar-ganar para ambas partes, pues es claramente el primer incentivo, ¿no? Pero claramente pues hay muchas cosas más atrás, ¿no? Como pues, digo, desde la misma política de los bancos, ¿no? De un crecimiento un poco más agresivo, que busquen más ofrecer este tema de nuevos productos, este tema de nuevas regiones, como bien lo mencionas, pero claramente nosotros en Nature Ratings consideramos que el primer gran paso es justamente este tema tecnológico y ya después de eso pues podremos pensar en distintas aristas, ¿no? De la problemática. Pedro, y en términos de la venta de Citibanamex, bueno, buena parte de sus activos, se quedan algunos ellos, sobre todo porque, bueno, el proceso va a extenderse a lo largo de 2022. Ellos mismos han planteado en el calendario que en la primera mitad de 2023, probablemente el primer trimestre o finales del primer trimestre ya tendrá un comprador. ¿Qué implica eso para el sistema financiero mexicano y para el sector bancario en particular? Sobre todo, pues porque es un banco muy emblemático y sobre todo por cartera, pues muy grande. Sí, claro, Rodrigo. Es claramente un reajuste, ¿no? A nivel gremio. Digo, como sabes, la operación pues del banco no es una operación sencilla, ¿no? Bajo ningún término. Pues tiene cartera muy diversificada, muy amplia, con mucha presencia en todos los sectores. Entonces, digo, claramente habrá que seguir muy de cerca primero cómo se da la operación o bajo qué contexto, y después de eso también cuál es el reacomodo en términos de los jugadores y en términos del gremio, ¿no? A final de cuentas, tratar de entender muy bien a largo plazo cuál va a ser la estrategia del nuevo banco, ¿no? A final de cuentas, del nuevo grupo, de quien lo tome, por así decirlo, y pues ello qué oportunidades abre tanto en términos de nueva captación y de también poder ofrecer nuevos productos de crédito donde pues, el banco ya no opere o donde el banco quisiera igual cambiar un poco su estrategia, ¿no? Pero eso habrá que verlo y como bien dices, pues es una operación que llevará tiempo, es una operación compleja, es una operación con muchas cosas de por medio, entonces habrá que esperar a ver pues qué es lo que resulta. Claro. ¿Dirías en el análisis que tienen, digamos, porque en lo que dice el Banco Mundial, y es algo que siempre está, digamos, ahí planteado, que son pocos bancos muy grandes y que tienen estas posiciones, etcétera, pero en realidad son 50 bancos que forman parte del sistema financiero mexicano. ¿Es un tema o sea, digamos, hay un tema de competencia o no lo hay? Porque pues tienen 50 jugadores, uno piensa que la competencia es intensa, ¿no? Esa es la visión, pero finalmente también sí hay jugadores que pues tienen la mayor parte de los clientes y de la cartera. Sí, claro, mira, yo te diría, si hay un ambiente de competencia, ¿no? Y es algo que también las autoridades durante los últimos años han trabajado mucho, el cómo generar más competencia, sobre todo a nivel de nichos, ¿no? Y a nivel de carteras muy específicas, cómo generamos competencia para que igual bancos más chicos puedan entrar en distintos sectores, pero también es una realidad que hay una fuerte concentración pues en bancos más grandes o en bancos de mayor tamaño simplemente ya por la inercia que traían dichos bancos, ¿no? Dichas instituciones. Entonces, yo te diría, es un ambiente mixto, ¿no? Donde podemos observar cierta competencia en ciertos sectores, en ciertos tipos de productos, pero en términos generales, y si lo vemos a nivel activos de la banca, claramente hay una concentración en grandes jugadores. Claro. Pedro Latapí, director general de HR Ratings, muchísimas gracias por la llamada y enhorabuena por el análisis. Gracias, Rodrigo. Un gusto como siempre. Ahí escuchamos al director general de HR Ratings, la calificadora mexicana,
pues muy importante en nuestro país y que, por cierto, tiene, ahora no hablé de Pedro del negocio, pero pues van creciendo también a nivel internacional, y el análisis que hacen del sector bancario, que le digo, esta semana pues será la discusión que se debe estar ahí el presidente, obviamente todos los banqueros. El jueves se anuncia la decisión del Banco de México, que además también participa como regulador. En fin, una semana intensa en lo que se refiere a la banca, que es uno de los, pues de los grandes elementos, herramientas que tiene un país para detonar su crecimiento. Y bueno, pues ahí una oportunidad significativa que se ofrece a México, y de eso se estará reflexionando. Imagen Empresarial con